presentación de Producciones Bernardo Romero Pereira. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra... A esta hora ni más faltaba saludar precisamente al maestro Jairo Varela, quien se encuentra en la Casa Fiscal. El Grupo Nietzsche acaba de llegar de su más reciente gira de los Estados Unidos. Ahora se preparan para un concierto que tendrán en Buenaventura, donde todos son negros menos el cura. Pero ahí llegará la salsa del Grupo Nietzsche. Posteriormente estarán en el... Esto, para saber a qué se hay que vivir. Muy verdad. Yo perdí familia, perdí todo. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente buena. Una casa grande que no tiene ventanas. Me prometí que acá no, digamos, voy a tratar de llorar menos. Separado, alejado, separado, alejado, separado. Los que hicieron grandes negocios no están involucrados. Los que están involucrados son los que tuvieron la fatalidad de aparecer en la relación del famoso Palomari con nombre y apellido. Porque cambiamos de la noche a la mañana la moral del dinero por la moral del pecado. ¿Y dónde fuimos a dar? El hecho de que una hija de él tuviese amores con un hombre que no se sabía que podía tener algunos negocios ilícitos y contra la voluntad de Jairo Varela ha sido la perdición de él. Él todo el tiempo expresó que no aprobaba esos amores. Haber estado viviendo, me parece, o compartiendo, no recuerdo bien, con una escolta de un conocido narcotraficante. Allí surge un indicio que es más que suficiente para iniciar una investigación penal. Estamos tocando en un lugar que se llama Latin Palace, en Holanda, en Ámsterdam. Y de repente estábamos tocando y empezó una lluvia de ropa íntima. Nos caían tangas, brasieres, de todo. Eso me acuerdo mucho porque es curioso. Las mujeres se quitaban la ropa interior y nos la tiraban. La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es ser parrillero, también ser un buen parcero. Y yo no pude ir al que más uno anhela. Tristemente uno anhela. Es que no, ni le pasa a uno por la cabeza no poder uno asistir al entierro, al sepelio de su madre. Yo creo que eso no se hace. Eso no se hace. Hombre, a veces yo reflexiono, sería que el único lugar donde había narcotráfico era Cali. Porque ¿quiénes son los que están presos? La mayor parte, gente de Cali. Jairo Varela, director y fundador del Grupo Nietzsche, lleva 3 años en la cárcel. Su proceso es bastante extraño y complicado. Por eso estuvimos con el equipo de Hechos y Personajes, con Alonso Salazar a la cabeza, investigando sobre el caso. A Varela lo acusaron inicialmente de testaferrato, de lavado de dólares, de enriquecimiento ilícito, de porte ilegal de armas. Estas acusaciones se han ido desplazando, pero aún le queda una acusación grande porque no puede sustentar su patrimonio. Ellos dicen que la Fiscalía no quiere aceptar las pruebas, pero la Fiscalía a su vez dice que Varela no ha presentado argumentos suficientes. Este es el caso que tenemos esta noche en Hechos y Personajes. Empezamos con la historia musical y cómo se formó el Grupo Nietzsche. Bienvenidos. Nosotros llegamos a un hotel, el Hotel Savoy. Había 15, 20 días que le debíamos la habitación. Yo me vine como con 10 músicos de Bogotá. Algunos traían sus esposas y sus hijos. Y yo tenía la responsabilidad de mantener toda esa gente. Pero el que puso la ficha donde era fue Cali Pachanguero. Sí, Cali Pachanguero, que se ha convertido en un clásico de la salsa
de todos los tiempos. Un himno. Sobre el trampolín. Sí, sí, sí. Ese tema, no hay grupo de los que están empezando que no toque esa canción en cualquier ciudad, cualquier país del mundo. Cali, pachanguero. Cali, me gusta un nuevo cielo, de romántica luna, el lucero que tengo. Nacido en una región musical por excelencia, una región negra que todos sabemos el talento heredado de África. El talento de Jairo Varela es un gran letrista, que eso viene de su mamá, que acaba de morir recientemente, que era una poeta y era una educadora del Chocó. Y el talento de Jairo fundamentalmente es eso, componer. Y ahí radica el éxito de él. Ella termina su magisterio y se va al San Juan, y ella es allá subdirectora de la normal de allá. Allá conoce a mi padre, se casa y sigue trabajando como maestra, y además ella empezó a hacer sus obras, ¿sí? Escribió Acuarelas del Chocó, una obra de las últimas, Mi Cristo Negro, El Papi Gamín, y otras obras que están inéditas. Es apasionante la historia cuando se sabe en detalle que es la historia de un cura español que llega a Quibdó y que construye la escuela de la iglesia de Quibdó. Las timbas, que es una orquestación primitiva en Chocó, que es simplemente los muchachos que se reúnen a tocar, ellos se reunían en timbas diferentes. Ellos nunca se conocen en Quibdó y pertenecen ambos a la escuela del cura español que produjo, digamos, este gran fenómeno. Cuando a Cartagena llegó un negro llamado Beco, corrían los años de 1590. Yo soy lo que soy por haber nacido en el Chocó. Siempre he dicho su aire, su clima, su flora, su fauna, su gente, su paisaje, sus ríos. Todo eso influyó su folclore. Cuando llegamos a Bogotá, él se le metió pues la idea de que quería ser músico. Entonces una hermana mía que trabajaba fue la que, como te dijera, le financió la primera orquesta. Entonces se va para Buenaventura, allá yo no sé qué pasó. No, pues no le fue muy bien, en ese tiempo no había grabado nada, entonces tuvo que como vender todos esos instrumentos o empeñarlos, en fin, y se vino otra vez de nuevo a Bogotá. Me quebré. Si realmente la gente se burlaba de nosotros, porque tú sabes que en Bogotá existe el Café de las 19, o existía. Y nosotros pasábamos todos los días a ensayar. Entonces los músicos que habían en el café se burlaban, ¿no? Decían, ve, allá van estos locos, allá van los negritos, la gente del Chocó. Y nosotros, tranquilo, no le paremos bola a eso, que nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que Jairo es el mejor director musical de Colombia de los últimos 20 años, que su orquesta es la más reputada en términos internacionales, que después de Lucho Bermúdez, el portento, digamos, pues musical de mayor fortaleza en nuestro país es la música de Jairo Varela. Mira, estando yo de embajador dos veces en Noruega y después en Santo Domingo, me tocó ver una actuación del grupo Nietzsche en Noruega, que eso es el Polo Norte. Pues chico, allí
se sabían de memoria Cali Pachanguero, sabían qué cosa era Cali por Jairo Varela y los Nietzsche. Estamos tocando en un lugar que se llama Latin Palace, en Holanda, en Ámsterdam. Y de repente estábamos tocando y empezó una lluvia de ropa íntima. Nos caían tangas, brasieres, de todo. Eso me acuerdo mucho porque es curioso. Las mujeres se quitaban la ropa interior y la tiraban. Menos mal, yo no estaba. No, pero olvidaba que hay una tanga de hombre igual. Pero subieron a la tarima y se los colocaron delante de nosotros. Bueno, yo he ido a todos los conciertos del Madison, donde han habido siempre 20, 25 mil personas, y siempre ha sido la orquesta número 1. Y yo creo que el éxito de él ha sido por sus canciones y porque no varía el toque en concierto, es igual a lo que está en el disco. Aquí está el grupo Nietzsche. Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. Una aventura es más bonita cuando escapamos solos tú y yo. Una aventura. El narcotráfico se convirtió en una realidad contundente de la Colombia de los años 80. Desató graves procesos de violencia, pero además, y creo que esto es lo más importante, transformó radicalmente nuestras maneras de ser. Sí, la inyección de dineros narcos en la economía, en especial en la construcción, pero también en la cultura, en el deporte, en el fútbol, fue muy grande y esto afectó a toda la sociedad. Una aventura es más bonita si no miramos. Yo creo que es un mal que realmente todo el pueblo de Colombia se acostumbró a vivir con él. Y que, pues, que hay muchas personas implicadas porque mucha gente hizo negocios con las personas que están sindicadas de ese delito. Y que yo recuerdo en 1986-87 todo el mundo andaba aquí como Pedro por su casa y pues era una aceptación tácita de la sociedad de cómo se estaba viviendo. Como o todos en la cama o todos en el suelo. Tú sabes, yo a veces me pregunto, bueno, ¿y qué persona importante de Cali? Hay algunas excepciones. No entró en esa vaina. ¿Quién no vendió una finca? Salga usted de Cali, vaya para Palmira, para cualquier parte del valle y pregunte, ¿esta finca qué? ¿De quién era? Entonces, esa gente no está involucrada. Desde cuando llegaron los españoles, aquí comenzamos a cambiar de costumbres cada que a alguien le crece la plata en el bolsillo. Hemos sido un país a lo largo de 450 años que va de tumbo en tumbo. Por eso no tenemos una estructura fija. Recuerde que nosotros somos el único país en donde solo admitimos una moral durante 450 años, la católica, apostólica y romana, versión española y por ende inquisidora. Durante la administración del presidente Samper, sobre todo por presión del gobierno norteamericano, se desató una lucha sin precedentes contra el cartel de Cali. Esta lucha tocó a personajes diversos de la vida política y social que de alguna manera estaban relacionados con los perseguidos. En poco tiempo muchos personajes dejaron de ser valorados socialmente como señores para convertirse en criminales. Yo tengo 4 cheques de doña Amparo de Gil, que es la hermana de don Miguel Rodríguez, con motivo de una fiesta una o dos fiestas y que le tocó el grupo Nietzsche debido al cumpleaños de su hija. Pues uno bien llevado en esa época, necesitando trabajar. Yo no me voy a poner a averiguar de dónde viene el dinero. Además en esa época no estaba esto tan cuestionado. Y yo tengo la plena seguridad, sin tratar pues de hacer quedar mal a mi gremio, que muchos músicos lo han hecho en Colombia, pero muchísimos
la mayoría, sí, por no decir el 100%, y del exterior muchos. Ahora, ¿cómo tú le vas a pedir a un artista o a una artista que investigue la hoja de vida de una persona que te contrata? Es que tú no vas a cantar o a actuar o a desfilar. Pues no, eso no es obligación del artista. En eso hay que ser justo y consciente. No, que vinieron muchos artistas y que ganaron plata. Sí. ¿Y qué? Lo mío comenzó con una supuesta, comenzó con una resolución de acusación, donde en un supuesto decían que en las oficinas del Grupo Nietzsche habían insumos para el procesamiento de alcaloides, habían armas de corto y largo alcance de uso privativo de las fuerzas militares de Colombia, habían lavado de dólares, y que yo escondía a personas buscadas por la justicia con órdenes de captura. El caso de Jairo Varela ha venido aquí en varias oportunidades, en algunos casos precluyéndole la investigación por algunos de los delitos por los que inicialmente se le investigó, delitos que ya en su investigación fueron archivados, y solamente le queda el pendiente lo atinente al enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, yo fui la primera persona en Colombia que se le aplicó la extinción de dominio. A mí me cerraron todos mis bienes. La famosa discoteca la cerraron. Me cerraron el almacén que tenía. Y yo, pues, de acuerdo a lo poco que he aprendido en el camino, pues, tengo entendido que si no me han comprobado hasta ahora nada, digamos, cómo me iban a cerrar. Para nada sirvieron los cuadernillos que se aportaron como pruebas que acreditan los ingresos lícitos de Jairo Varela. Y acabamos de presentar aún otros. Eso de nada sirvió porque nunca los estudiaron. Y cuando se hace una apelación para que revoquen la resolución de acusación, entonces dejan en Cali los cuadernillos de las pruebas porque no los consideran importantes. Desafortunadamente para él, de acuerdo a lo que el fiscal me informa, no están todas las pruebas que harían tener esos 3.600 de que usted habla adquiridos de una manera lícita. Por ejemplo, hay una serie de contratos millonarios que solamente se sustentan por vía verbal. Normalmente ese no es el devenir en esa clase de actuaciones contractuales. Siempre debe haber una parte escrita, pero muchos de ellos, insistimos, no tienen ese sustento documental. Y yo vi, como decían las cubanas, con estos ojos que se lo van a tragar la tierra, yo vi un cheque, no vi 20, pero vi un cheque por $800.000 a nombre de Jairo Varela y el Grupo Nietzsche. Entonces Jairo era un hombre rico, rico por su producción discográfica, por su música, por su grupo. Entonces, yo no sé si recibió o no recibió regalos, dinero, pero que él era rico, eso está probado. El enriquecimiento, pienso yo que es lícito. Cuando el fiscal delegado ante el Tribunal Nacional anuló el caso, me dio la oportunidad de ser libre. Y es una sensación, no sé, rara. Yo quería encerrarme, porque como he sido persona de que no me gusta mucho el contacto, pues de que la gente me ensalce. Entonces, no sé qué haría. A trabajar, a meterme al estudio de grabación inmediatamente. Yo creo que eso lo haría una vez. Que se diviertan sanamente y que ojalá el futuro de todos sea bien claro, como espero que sea el mismo. Gracias.
En nuestro próximo programa veremos cómo Jairo Varela y el grupo Nietzsche se han enraizado en la tradición musical de Cali y cómo se han convertido en una institución de esta ciudad. Y también hay que analizar si no se trata de una persecución que a nombre de los narcos se está librando contra sectores de la cultura, de la pintura o del fútbol que se beneficiaron de una u otra manera, querer o sin querer, de los dineros del narcotráfico. Los esperamos el próximo miércoles. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, en sala contenciosa, determinó que sí había violación del derecho de defensa y el debido proceso, e incluso en términos muy claros de que con actitud grosera se habían ocultado las pruebas que favorecían al maestro Jairo Varela. Con el desorden que a veces hay en algunas de las secretarías, se extravían o no se adjuntan los documentos a tiempo y por esa razón aquí se quedó un paquete que posteriormente fue allegado al expediente. Paquete probatorio que el fiscal, de acuerdo a lo que a mí se me informa y lo que él plasma en la providencia, lo volvió a reexaminar para llegar a la misma conclusión. Porque ella era, desde ese momento era mayor de edad. Ella en este momento tiene 24 años, ¿sí? O 25. O sea que, digamos, ¿cómo me van a vincular a mí por lo que haya hecho mi hija? Aunque sigo siendo defensor de ella porque es mi hija mayor y tengo que defenderla. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente buena. Una casa grande que no tiene ventanas, con una sola puerta y entre rejas, ¿quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es ser parrillero, también ser un buen parcero. Una realización de Producciones Bernardo Romero Pereira. Vinieron muchos artistas que ganaron plata, sí. ¿Y qué? Lo mío comenzó con una supuesta, comenzó con una resolución de acusación, donde en un supuesto decían que en las oficinas del Grupo Nietzsche habían insumos para el procesamiento de alcaloides, habían armas de corto y largo alcance de uso privativo de las fuerzas militares de Colombia, habían lavado de dólares y que yo escondía a personas buscadas por la justicia con órdenes de captura. El caso de Jairo Varela ha venido aquí en varias oportunidades, en algunos casos precluyéndole la investigación por algunos de los delitos por los que inicialmente se le investigó, delitos que ya en su investigación fueron archivados, y solamente le queda el pendiente lo atinente al enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, yo fui la primera persona en Colombia que se le aplicó la extinción de dominio. A mí me cerraron todos mis bienes. La famosa discoteca la cerraron. Me cerraron el almacén que tenía. Y yo pues, de acuerdo a lo poco que he aprendido en el camino, pues tengo entendido que si no me han comprobado hasta ahora nada, digamos, cómo me iban a cerrar. Para nada sirvieron los cuadernillos que se aportaron como pruebas que acreditan los ingresos lícitos de Jairo Varela. Y acabamos de presentar aún otros. Eso de nada sirvió porque nunca los estudiaron. Y cuando se hace una apelación para que revoquen la resolución de acusación, entonces dejan en Cali los cuadernillos de las pruebas porque no los consideran importantes. Desafortunadamente para él, de acuerdo a lo que el fiscal me informa, no están todas las pruebas que harían tener esos 3.600 de que usted habla adquiridos de una manera lícita. Por ejemplo, hay una serie de contratos millonarios que solamente se sustentan por vía verbal. Normalmente ese no es el devenir en esa clase de actuaciones
contractuales. Siempre debe haber una parte escrita, pero muchos de ellos, insistimos, no tienen ese sustento documental. Y yo vi, como decían las cubanas, con estos ojos. Eso con una resolución de acusación, donde en un supuesto decían que en las oficinas del Grupo Nietzsche habían insumos para el procesamiento de alcaloides, habían armas de corto y largo alcance de uso privativo de las fuerzas militares de Colombia, habían lavado de dólares y que yo escondía a personas buscadas por la justicia con órdenes de captura. El caso de Jairo Varela ha venido aquí en varias oportunidades, en algunos casos precluyéndole la investigación por algunos de los delitos por los que inicialmente se le investigó, delitos que ya en su investigación fueron archivados, y solamente le queda el pendiente lo atinente al enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, yo fui la primera persona en Colombia que se le aplicó la extinción de dominio. Ahí me cerraron todos mis bienes. La famosa discoteca la cerraron. Me cerraron el almacén que tenía. Y yo pues, de acuerdo a lo poco que he aprendido en el camino, pues tengo entendido que si no me han comprobado hasta ahora nada, digamos, cómo me iban a cerrar. Para nada sirvieron los cuadernillos que se aportaron como pruebas que acreditan los ingresos lícitos de Jairo Varela. Y acabamos de presentar aún otros. Eso de nada sirvió porque nunca los estudiaron. Y cuando se hace una apelación para que revoquen la resolución de acusación, entonces dejan en Cali los cuadernillos de las pruebas porque no los consideran importantes. Desafortunadamente para él, de acuerdo a lo que el fiscal me informa, no están todas las pruebas que harían tener esos 3.600 de que usted habla adquiridos de una manera lícita. Por ejemplo, hay una serie de contratos millonarios que solamente se sustentan por vía verbal. Normalmente ese no es el devenir en esa clase de actuaciones contractuales. Siempre debe haber una parte escrita, pero muchos de ellos, insistimos, no tienen ese sustento documental. Y yo vi, como decían las cubanas, con estos ojos que se lo van a tragar la tierra, yo vi un cheque, no vi 20, pero vi un cheque por $800.000 a nombre de Jairo Varela y el Grupo Nietzsche. Entonces Jairo era un hombre rico, rico por su producción discográfica, por su música. Vale. Normalmente ese no es el devenir en esa clase de actuaciones contractuales. Siempre debe haber una parte escrita, pero muchos de ellos, insistimos, no tienen ese sustento documental. Y yo vi, como decían las cubanas, con estos ojos que se lo van a tragar la tierra, yo vi un cheque, no vi 20, pero vi un cheque por $800.000 a nombre de Jairo Varela y el Grupo Nietzsche. Entonces Jairo era un hombre rico, rico por su producción discográfica, por su música, por su grupo. Entonces, yo no sé si recibió o no recibió regalos, dinero, pero que él era rico, eso está probado. El enriquecimiento, pienso yo que es lícito. Cuando el fiscal delegado ante el Tribunal Nacional anuló el caso, me dio la oportunidad de ser libre. Y es una sensación, no sé, rara. Yo quería encerrarme, porque como he sido persona de que no me gusta mucho el contacto, pues de que la gente me ensalce. Entonces, no sé qué haría. A trabajar, a meterme al estudio de grabación inmediatamente. Yo creo que eso lo haría de una vez. Que se diviertan sanamente y que ojalá
el futuro de todos sea bien claro, como espero que sea el mío. Gracias. En nuestro próximo programa veremos cómo Jairo Varela y el grupo Nietzsche se han enraizado en la tradición musical de Cali y cómo se han convertido en una institución de esta ciudad. Y también hay que analizar si no se trata de una persecución que a nombre de los narcos se está librando contra sectores de la cultura, de la pintura o del fútbol que se beneficiaron de una u otra manera, querer o sin querer, de los dineros del narcotráfico. Los esperamos el próximo miércoles. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, en sala contenciosa, determinó que sí había violación del derecho de defensa y el debido proceso, e incluso en términos muy claros de que con actitud grosera se habían ocultado las pruebas que favorecían al maestro Jairo Varela. Con el desorden que a veces hay en algunas de las secretarías, se extravían o no se adjuntan los documentos a tiempo y por esa razón aquí se quedó un paquete que posteriormente fue allegado al expediente. Paquete probatorio que el fiscal, de acuerdo a lo que a mí se me informa, y lo que él plasma en la providencia, lo volvió a reexaminar para llegar a la misma conclusión. Porque ella era, desde ese momento era mayor. Hay una serie de contratos millonarios que solamente se sustentan por vía verbal. Normalmente ese no es el devenir en esa clase de actuaciones contractuales. Siempre debe haber una parte escrita, pero muchos de ellos, insistimos, no tienen ese sustento documental. Y yo vi, como decían las cubanas, con estos ojos que se lo van a tragar la tierra, yo vi un cheque, no vi 20, pero vi un cheque por $800.000 a nombre de Jairo Varela y el grupo Nietzsche. Entonces Jairo era un hombre rico, rico por su producción discográfica, por su música, por su grupo. Entonces, yo no sé si recibió o no recibió regalos, dinero, pero que él era rico, eso está probado. El enriquecimiento, pienso yo que es lícito. Cuando el fiscal delegado ante el Tribunal Nacional anuló el caso, me dio la oportunidad de ser libre. Y es una sensación, no sé, rara. Yo quería encerrarme porque como he sido persona de que no me gusta mucho el contacto, pues de que la gente me ensalce. Entonces, no sé qué haría. A trabajar, a meterme al estudio de grabación inmediatamente. Yo creo que eso lo haría una vez. Que se diviertan sanamente y que ojalá el futuro de todos sea bien claro, como espero que sea el mío. Gracias. En nuestro próximo programa veremos cómo Jairo Varela y el grupo Nietzsche se han enraizado en la tradición musical de Cali y cómo se han convertido en una institución de esta ciudad. Y también hay que analizar si no se trata de una persecución que a nombre de los narcos se está librando contra sectores de la cultura, de la pintura o del fútbol que se beneficiaron de una u otra manera, querer o sin querer, de los dineros del narcotráfico. Los esperamos el próximo miércoles. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, en sala contenciosa, determinó que sí había violación del derecho de defensa y el debido proceso, e incluso en términos muy claros de que con actitud grosera se habían ocultado las pruebas que favorecían al maestro Jairo Varela. Con el desorden que a veces hay en algunas de las secretarías, se extravían o no se adjuntan los documentos a tiempo y por esa razón aquí se quedó un paquete que posteriormente fue allegado al expediente. Paquete probatorio que el fiscal, de acuerdo a lo que a mí se me informa, y lo que él plasma en la providencia, lo volvió. Con motivo de una fiesta, una o dos fiestas y que le tocó el grupo Nietzsche debido al cumpleaños de su hija. Pues uno bien llevado en esa época, necesitando trabajar. Yo no me voy a poner a averiguar de dónde viene el dinero. Además, en esa época no estaba esto tan cuestionado. Y yo tengo la plena seguridad, sin tratar pues de hacer quedar mal a mi gremio, que muchos músicos lo han hecho en Colombia, pero muchísimos.
la mayoría, sí, por no decir el 100%, y del exterior muchos. Ahora, ¿cómo tú le vas a pedir a un artista o a una artista que investigue la hoja de vida de una persona que te contrata? Es que tú no vas a cantar o a actuar o a desfilar. Pues no, eso no es obligación del artista. En eso hay que ser justo y consciente. No, que vinieron muchos artistas y que ganaron plata. Sí. ¿Y qué? Lo mío comenzó con una supuesta, comenzó con una resolución de acusación, donde en un supuesto decían que en las oficinas del Grupo Nietzsche habían insumos para el procesamiento de alcaloides, habían armas de corto y largo alcance de uso privativo de las fuerzas militares de Colombia, habían lavado de dólares, y que yo escondía a personas buscadas por la justicia con órdenes de captura. El caso de Jairo Varela ha venido aquí en varias oportunidades, en algunos casos precluyéndole la investigación por algunos de los delitos por los que inicialmente se le investigó, delitos que ya en su investigación fueron archivados, y solamente le queda el pendiente lo atinente al enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, yo fui la primera persona en Colombia que se le aplicó la extinción de dominio. Ahí me cerraron todos mis bienes. La famosa discoteca la cerraron. Me cerraron el almacén que tenía. Y yo pues, de acuerdo a lo poco que he aprendido en el camino, pues tengo entendido que si no